Estuvimos fuera la semana pasada y el fin de semana en un congreso que fuimos a compartir a Cancún. Una gran bendición poner las bases de una familia sacerdotal. Hechos 3:21 dice que el cielo debe retener a Jesús hasta que venga la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por los profetas. Sin duda, la Biblia nos enseña que Jesús está en el cielo, siendo retenido, a fin de que la iglesia sea edificada, de que la iglesia sea levantada, que la iglesia sea edificada. La Biblia nos enseña de que Jesús nos salvó para hacernos igual a Él. Y precisamente es la revelación la que nos va a dar una visión. Por encima de todo lo que está pasando, nosotros debemos ser un pueblo avanzado, con visión para poder entender los hechos, los acontecimientos que estén pasando. O sea, si somos la iglesia de Cristo, necesitamos tener la revelación de que somos su pueblo y de que debemos de tener visión. Una visión que nos haga entender lo que está pasando. Mientras el mundo vive lleno de temor, la iglesia debe saber que hay un propósito para el pueblo de Dios, para la iglesia del Señor. Hechos 15:14. El Señor quiere un pueblo para Él mismo, para sí mismo. Dice que Pedro está relatando cómo desde el principio Dios tuvo que tomar un pueblo de entre los gentiles para sí mismo. Entonces, somos la iglesia del Señor, la que compró, la que lavó con su sangre preciosa. Somos la iglesia y fuimos tomados para Él mismo. Entonces dice que Pedro ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien, o sea, escogió de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y
La versión Reina Valera dice exactamente que Dios ha tomado un pueblo para su nombre. Y dice, con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, versículo 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos. Los apóstoles le preguntan a Jesús, que cuándo va a ser el fin. Y él dice que antes tiene que levantar el tabernáculo caído. Luego, en el libro de Hechos, se vuelve a mencionar este hecho de que tiene que ser levantado el tabernáculo de David. Entonces hemos leído Hechos 3:21, que dice que Jesús está siendo retenido en el cielo. ¿Y para qué está siendo, o por qué está siendo retenido? Dijimos que para que la iglesia sea edificada, Y dice el versículo 15-16, reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Esto habla de la plenitud de la iglesia antes de la venida del Señor. Antes de la venida del Señor, el tabernáculo de David debe ser restaurado. Y eso habla precisamente del lugar de la iglesia, que Dios escogió un pueblo para sí mismo, para ahí levantar el tabernáculo caído de David. Primera de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces aquí el apóstol Pedro está diciendo que fuimos escogidos con un propósito, que la iglesia tiene un propósito, que es anunciar las virtudes, anunciar las buenas nuevas, anunciar el Evangelio, contarle a la gente que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice la palabra que antes no éramos pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. La iglesia es vista como el pueblo de Dios. Y un pueblo tiene una identidad. Y aquí dice precisamente que somos pueblo de Dios. No cualquier pueblo, sino pueblo de Dios. Y tenemos una identidad en Cristo Jesús como habitantes de una comunidad llamada pueblo de Dios. Y somos un pueblo, ¿para qué? Para llenar la tierra. Para llenar la tierra. Se supone que actualmente somos más de 7 millones de personas sobre la tierra. Y la Biblia nos enseña que Él quiere que todas las naciones bajo la tierra conozcan su nombre.
Entonces, aunque vemos que están pasando cosas, la iglesia tiene que tener la visión de que aún no es el tiempo, de que hay mucho trabajo todavía que hacer, de que hay muchos que todavía necesitan ser salvos. Hay muchas naciones que todavía necesitan recibir el testimonio de Jesús. He estado leyendo varias veces Mateo 24 y después de todas las señales dice precisamente que la mayor señal es que sea predicado el Evangelio por toda la tierra. Y luego vendrá el fin. Porque vimos que vienen las señales, pero no es el fin. Vamos a Mateo 24 para que nos demos cuenta que hay trabajo todavía que hacer en la tierra. Mateo capítulo 24. Dice el versículo 6 y 7 que habrá muchas señales, y el versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores, pero no es el fin, aún todavía. Y el 14 nos revela, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces el Señor necesita que la iglesia predique. O sea, la principal señal de que Cristo viene es cuando todas las naciones tengan el testimonio del Evangelio. Dice bien claro el versículo 14, y entonces vendrá el fin. Entonces, todas las señales anticipadas, no viene el fin todavía. El fin viene hasta que el pueblo de Dios, que fue adquirido por Él, se levanta a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. La meta de la iglesia es, o la meta del discipulado, llegar a ser como Jesús era, como Jesús es. Que todo lo que Jesús hizo en la tierra, también nosotros lo podamos hacer. Que lo que Jesús hizo por la gente, también nosotros lo podamos hacer. Entonces, se trata de vivir juntos, de vivir en armonía. El Salmo 133, o sea, es el tiempo de la unidad para dar un testimonio de lo que Jesús es. La iglesia necesita unidad para dar un testimonio de lo que Jesús es, porque solamente Jesús hizo en la unidad que había entre Jesús y el Padre. Jesús hacía lo que el Padre le decía que hiciera. Jesús hablaba lo que el Padre le decía que hablara. Y hoy más que nunca la iglesia necesita estar en unidad. ¿Con quién? Con la cabeza que es Cristo Jesús. Una unidad entre nosotros, pero con la cabeza. ¿Para qué? Para que hagamos lo que Él dice, para que hablemos lo que Él nos dice que hablamos. Es decir, poner énfasis en todo aquello que Jesús nos dice en su palabra que hagamos.
La Biblia nos narra en Efesios 4:11 que Él nos ha dado dones para edificar la iglesia, que ha puesto ministerios para edificar la iglesia. Entonces, si nos damos cuenta, la unidad la logramos cuando aprendemos que todos dependemos los unos de los otros. Sí, amén. Que dependemos los unos de los otros. Sí, obviamente, lográramos la unidad del cuerpo de Cristo, no habría demonio que se atravesara la iglesia para detenerla. Si fuéramos una iglesia unida, un cuerpo de Cristo unido a nivel nacional o a nivel mundial, el diablo no podría estar deteniendo a la iglesia. Entonces, una prioridad debe ser orar por la unidad, buscar la unidad, procurar la unidad. Hoy más que nunca necesitamos el pueblo de Dios, el pueblo de Dios que habla un solo lenguaje. Para pertenecer a un pueblo, una tribu, tiene varias características. Es que tienen una identidad, visten todos de una misma manera, hombres de una manera, mujeres de otra manera, pero algo importante, hablan el mismo idioma. Un pueblo habla el mismo idioma. Un grupo étnico que es un pueblo habla el mismo idioma. Y hoy más que nunca necesitamos hablar el idioma del pueblo de Dios. El idioma que Jesús habla. Aleluya. Y actualmente no podemos estar hablando diferentes cosas de la iglesia. La iglesia necesita hablar lo mismo que el Padre habla, lo mismo que habló Jesús. Eso es lo que la iglesia necesita hablar. No podemos en este momento darnos el lujo de creer cosas que no están en la palabra de Dios. Porque dice que previo a que se predique el Evangelio, dice el versículo 10, que muchos van a tropezar. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Entonces es el tiempo previo a la venida de Cristo, es que la iglesia necesita estar unida para cuando vengan las trampas del enemigo poderlas identificar, porque el enemigo va a querer traer división en la iglesia, murmuración, crítica, para mantenerla cautiva, para mantenerla estancada. Y aquí dice bien claro, muchos van a tropezar. Muchos van a tropezar. Y se van a entregar unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces, es el momento de no estar creyendo todo lo que los apóstoles, los profetas hablan, si no es en la palabra de Dios, no es de Dios, no es bíblico. Y estos engaños se van a manifestar previo a la venida de Jesús, que se van a levantar muchos para hablar de su propio conocimiento, muchos para hablar falsas doctrinas. Por eso dicen falsos profetas. Que es un profeta? Uno que habla de parte de Dios, pero tendrán el carisma y el poder del convencimiento que harán seguidores. Y dice que aún la iglesia será engañada, aún la iglesia tropezará. Entonces es momento para mantenernos en unidad,
en unidad, siendo uno, para estar unidos unos con otros. Y obviamente cuando vengan las falsas doctrinas, los falsos profetas, poder amonestarnos. Hermano, te amonesto, te exhorto para que regreses a la unidad, regreses a los principios de la palabra de Dios y dejes de creer tonterías o, como dice la Biblia, doctrinas de hombres o fábulas, dice la palabra de Dios en Efesios 4. Cuentos nada más, nada que sea real. Entonces la palabra del Señor dice, van a venir tropezaderos y la gente va a tropezar y la gente va a ser engañada. Entonces, el versículo 13 nos dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El 11 dice que vendrán muchos falsos profetas que se levantarán y engañarán a muchos, y que la maldad se habrá multiplicado y el amor se habrá enfriado. Y es entonces que dice que el que persevere hasta el final será salvo. Tenemos que entender que entonces en la palabra de Dios está escrito lo que debemos de creer, lo que debemos de hablar. Jesús no habló nada contrario al Padre, nada de lo que Jesús dijo contradijo al Padre. Todo lo que Jesús habló está en línea, está alineado a la voluntad del Padre. Entonces, si alguien se levanta para predicar algo que está contra lo que Jesús dijo o contra lo que el Padre ha establecido, entonces, aunque hable de Dios, no es de Dios. No es de Dios. Somos un pueblo que necesita tener una visión avanzada para todo lo que vaya a venir. Pero si estamos unidos, vamos a poder permanecer hasta el final. Entonces es hora de que nos unamos. Jesús oró en Juan 17:23, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Aleluya. Jesús dice que así como Él fue enviado a predicar, ahora Él enviaba también a sus apóstoles para que la gente no fuera al infierno. Si algo habló Jesús bien claro en todos los evangelios, fue acerca del infierno. Entonces, es el momento que tiene que haber una unidad para que lleguemos a la plenitud de la fe, la unidad de la fe. Hay muchas doctrinas contrarias a la fe y la Biblia nos habla de llegar a la unidad de la fe. ¿Cuál unidad es la que debemos de alcanzar todos? Precisamente es la unidad de la fe. Y es ahí en medio, cuando hay un pueblo unido, cualquier falsa doctrina no va a poder perseverar. Cualquier tropezadero que el enemigo lance no va a afectar para nada a la iglesia. Cuando hay unidad en la palabra de Dios, unidad en la fe, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe. Vamos a la palabra del Señor en Efesios 4.
versículo 11. Habla de los profetas, apóstoles, pastores, maestros, evangelistas. Estos son los dones dados a la iglesia con un propósito: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dijimos, Cristo está siendo retenido en los cielos, para que la iglesia sea edificada aquí en la tierra. Y el versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces Jesús ora en Juan 17:23 y nos dice que seamos uno, así como Él y el Padre son uno. Eso está orando Jesús al Padre. Y debemos de hablar lo mismo que Jesús habló. ¿Y de qué unidad estaba hablando Jesús? De la unidad de la fe. Que seamos uno en la fe. Que tengamos la misma fe todos. Que creamos las mismas cosas. Que tengamos la misma convicción. Porque cuando hay unidad, el enemigo no puede hacer nada. En un lugar donde hay unidad, el enemigo no va a poder hacer nada. Ninguna mentira del enemigo va a poder prevalecer. Entonces necesitamos fomentar la unidad y ser personas que busquen contribuir a una mayor unidad de la fe en los demás. Aleluya. Y dice algo más: a la unidad de ¿qué? Del conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, que todos creamos lo mismo de Jesús. Lo mismo de Jesús. Que nada cambie. Que si algo cambia y no es bíblico, no es de Dios. Y no va a ser tampoco bíblico. Entonces necesitamos la unidad, procurar la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces debemos darle a conocer al mundo que Jesús fue enviado para que la gente no vaya al infierno. Él siempre lo dijo una y otra vez. Pero tú no puedes opinar que no hay infierno, por ejemplo. Porque esa es una creencia, es una convicción. Es un conocimiento que Jesús nos dio a través de su palabra en los 4 evangelios. Entonces, va a haber doctrinas fundamentales, básicas, que van a ser atacadas. Y quizás una de las más atacadas va a ser esta. Y muchos van a creer incluso que no hay infierno. Pero la Biblia nos enseña bien claro. Y entonces alguien con un evangelio light va a poder engañar a la gente y sacarla de las iglesias. Entonces el engaño no viene para el mundo, el engaño viene para la iglesia. El mundo ya está bajo su autoridad. El engaño va a venir para la iglesia, para que mientras la iglesia está discutiendo de si hay infierno o no hay infierno, la gente se esté perdiendo y se esté yendo al infierno. Para que mientras la gente esté
tratando de ponerse de acuerdo si hay que echar fuera demonios de toda la gente o solo reprenderlos en el nombre de Jesús. Y el enemigo va a estar contento con que la gente pierda su tiempo en eso. Pero en ese tiempo, a medida que nos acercamos al cumplimiento de los tiempos, necesitamos entender para qué fuimos llamados. Y lo dice bien claro la palabra, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. No es para hablar de nosotros, es para hablar de Jesús. Todo el tiempo, hablar de Jesús, hablar de su obra. Por lo principal que Jesús vino a esta tierra es para que la gente no vaya al infierno. Y a la gente le cuesta trabajo creer que hay un infierno. Y muchos cristianos ni siquiera están convencidos que hay un infierno. Si no, les aseguro que las iglesias estuvieran llenas todo el tiempo. Pero mucha gente ni siquiera cree que haya un infierno. Pero la razón principal por la que Jesús vino fue para salvarnos de ir a ese lugar. Y el engaño va a venir para la iglesia. Y muchos van a creer que no hay infierno, que la salvación es diferente, que tienen que hacer otras cosas. Pero la Biblia nos enseña bien claro que sí hay un infierno. Y Jesús vino y Él tiene todo el poder para salvarnos de ir al infierno. Pero la iglesia necesita estar convencida de que hay un infierno. De la misma manera que has creído en Jesús, que murió, que resucitó y está sentado a la diestra del Padre, de la misma manera que creíste que es por fe, entonces por fe debemos creer que hay un infierno, por fe. Si la gente no tiene fe, no creerá que hay un infierno. No creerá. Por eso dice la unidad de la fe. Y es por la fe que hemos aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y es por la fe que nos congregamos. Y todo es por la fe. Entonces, doctrinas que muchos no quieren abordar, pero son básicas. Hablar del infierno en este tiempo no es muy fácil. Ahora la gente se va a ir, la gente no va a estar de acuerdo, hay muchos intelectuales que van a decir, no, yo no estoy de acuerdo en eso. Bueno, no importa que tú no estés de acuerdo. De cualquier manera, la Biblia lo dice. Hay un infierno. Y entonces, a medida que los tiempos se van cumpliendo, debemos estar conscientes de que hay un pago para todos los que mueren sin Cristo. Esa debería ser nuestra preocupación. Todo el que muere sin Cristo, no hay una opción de salvación después que muere. No hay una opción de salvación después que muere. La salvación solo se recibe aquí. Esa es la unidad. Todos debemos de creer lo mismo. Debemos estar en unidad con la palabra de Dios, con las enseñanzas del Padre, con las enseñanzas de Jesús, lo que Jesús habló. O sea, no prediquemos otra cosa o una cosa que Jesús no haya dicho. Solo lo que Jesús dijo. Por eso dice en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y vuelvo a repetir, cuando hay unidad, la gente no va a tropezar. Cuando hay unidad, la gente no se va a entregar. Porque dice que aún
se entregarán unos a otros, y dice, y se van a aborrecer. Por supuesto, que si tú crees lo que dice la palabra de Dios, vas a ser perseguido. Por supuesto, que si tú crees lo que dice la palabra de Dios, seguramente te van a aborrecer. Pero cuando tú estás en unidad con la palabra, cuando la iglesia está en unidad con la palabra, cuando el pueblo de Dios está en unidad con la palabra, cuando se está hablando lo mismo que en el cielo, no importa a quién se oponga, no importa a quién no le guste lo que se predica, lo importante es mantenernos alineados con la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que vayamos creciendo, edificándonos hasta llegar a ser el varón perfecto, que es Cristo Jesús. O sea, no vamos a medirnos con el hermano que está a nuestro lado. Pues yo soy más bueno que Christopher, siempre se sale de la iglesia. Yo soy más bueno que no sé quién. Yo siempre estoy ahí escuchando. No vamos a medirnos con los hombres. La medida, una vez que entendemos la unidad, la medida es Cristo. Debemos de ser como Él es. La iglesia necesita entender que no se mide uno con los líderes espirituales, sino con Cristo. Es con Cristo con quien nos tenemos que medir. Él es el varón perfecto. Él es como nuestro estándar a alcanzar. Entonces, no es imitar a los hombres en la tierra, sino es alcanzar o tratar de alcanzar al varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, cuando el versículo 13 se haya cumplido en nuestra vida y en la iglesia, no seremos engañados. Dice el versículo 14, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para no caer en una doctrina falsa, para no caer en estratagemas de hombres, entonces nosotros necesitamos llegar al conocimiento de Jesús, a la estatura, a la medida del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Una vez más, ser como Él. Ser como Él. Recuerda, Él está siendo retenido en los cielos para que la iglesia llegue a ser como Cristo. Y cuando la iglesia llega a ser como Cristo, es decir, que ha madurado, que ha sido edificada, que ha sido construida, que ha sido restaurada, que es el tabernáculo de David, ¿dónde está la presencia de Dios? ¿Dónde fluye la presencia de Dios? Entonces, no puede ser engañado. Entonces, dicho de otra manera, alguien será engañado solo si no ha madurado. Alguien que sigue siendo niño en Cristo, que no ha crecido, puede ser muy fácil engañado por los falsos profetas, que pueden poner tropezadero, y el tropezadero no es para el mundo, es para la iglesia. Para la iglesia es a quien el enemigo en los últimos años va a estar lanzando obstáculos para que tropiecen,
para que se entreguen unos a otros, para que hablen unos de otros, y aún a aborrecer a aquellos que van a hablar la palabra, que van a hablar bíblicamente, que no van a estar endulzando el oído de la gente, sino que van a decir, esta es la palabra. Y la palabra no se puede negociar. Solo hay blanco y negro y no hay gris. No hay intermedios. En la palabra tampoco hay intermedios. Entonces necesitamos entender esta parte. Mientras Cristo no regresa, ¿qué hago? Pues si no va a venir la semana que entra, si no va a venir el próximo mes, empiezo a madurar, empiezo a crecer. ¿Cómo? A través de la unidad de la fe. Entender más y más acerca de la fe y más acerca del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, seguro es que no viene la próxima semana. Nadie tiene la fecha exacta. Pero ¿qué hacemos mientras llegue ese tiempo? Si somos la generación que nos va a tocar verlo, pero si no somos la generación, escucha, las señales no pueden distraer a la iglesia. Las señales no pueden distraer a la iglesia. Las señales de Mateo 24, versículos 6, 7 y 8 no pueden distraer a la iglesia. La iglesia necesita mantenerse enfocada en anunciar el Evangelio. Porque quizás las desgracias que pasen van a ser más todavía. Y la gente se vaya a ayudar por lo material y se le olvide que el propósito es salvar a la gente del infierno. ¿Estamos entendiendo? Entonces, muchas de las señales que vienen como distractores para que la iglesia no siga avanzando. Y la iglesia necesita entender que es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, y es entonces el momento de anunciar, de publicar. ¿Cómo es posible que la gente se esté llenando de temor, la gente cristiana se esté llenando de miedo y de temor, y ya no estén predicando, y no estén hablando del Evangelio, y hablen más del terremoto? Yo estoy seguro que varios de ustedes han hablado más del terremoto durante estas últimas semanas que de Cristo, y no han aprovechado el que la gente está sensible para predicarles a Jesús. No, y a ti dónde te agarró, y a ti quién sabe qué, quién sabe cuánto. Vean que es un distractor. Y la iglesia entonces no lo está haciendo. Entonces necesitamos entender. No fui llamado a hablar del terremoto. Fui llamado a hablar de Jesús. Somos el pueblo que Él escogió para que hablemos. Ahora, recuerda que no es solamente esa señal, vienen más. Pero no podemos distraernos. O sea, con una vez que lo hablemos en la iglesia, bien claro, ya debe ser suficiente. Y no podemos estar hablando todos los meses de lo mismo. No, más bien ahorita, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? No es ponernos a ver noticias, no es ponernos a hablar de todo lo que está pasando. No, es ahora pon y deposita toda tu confianza en Él, pero aparte anuncia el Evangelio. Aleluya. Anuncia y habla de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Es lo que la iglesia tiene que hacer, y no distraerse con lo que sucede alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia es bien clara, y la Biblia dice precisamente que toda esa tierra se va a destruir, va a desaparecer toda la tierra.
al final, toda la tierra va a destruirse y va a aparecer una nueva tierra, la nueva Jerusalén. Entonces, amados, ¿para qué me voy a estar preocupando por las cosas ecológicas y que si cuido el agua y que si quién sabe qué, cuando la gente se está yendo al infierno? O sea, la tierra, el proceso de destrucción de la tierra, ya nadie lo puede detener. Nadie. Y que ahí que vamos a inventar un invento para limpiar los océanos y la gente no está limpiando su alma. ¿Estamos entendiendo? Van a ser muchos distractores que van a surgir y la gente va a ser engañada. O sea, está bien, cuidemos ahorita lo que tenemos, pero no nos enfoquemos al 100% en todo este rollo, que solamente va a tratar de distraernos. Yo no entiendo cómo la gente está gastando millones de dólares salvando a los animales cuando la Biblia dice que todos van a desaparecer. Todos. Y vamos a salvar a tal especie, y vamos a salvar a la otra, y vamos a salvar. ¿Y quién está salvando al hombre? O sea, el Señor no va a decir, ¿cuántos lobos marinos salvaste? El Señor no te va a preguntar eso. Así es. Oh, qué bueno que cooperaste y fuiste esto y salvaste la especie en extensión del coyote mexicano. No. Yo quiero que entiendan esa parte y que la gente se va a desviar por todo esto. Pero que entonces lo principal, la razón principal por la cual Jesús vino fue para salvar a la gente de ir al infierno. Y que esa debe ser la preocupación de la iglesia. Y que esa debe ser la prioridad de la iglesia. Aleluya. Alinear toda nuestra vida a la palabra de Dios. Y no permitir que distractores externos o factores externos nos distraigan de cumplir nuestro propósito como pueblo de Dios. Nuestro propósito como iglesia de Dios. Si regresamos nosotros nuevamente a ver la palabra en 1 de Pedro 2:9, dice bien claro, ¿para qué fuimos llamados? Dice que somos linaje escogido, nación santa. Nos da un montón de títulos ahí, pero dice para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito. Entonces, si te das cuenta, no podemos enfocarnos en otra cosa más que en el propósito por el cual Dios llama a su iglesia pueblo de Dios. Pueblo de Dios. ¿Para qué? Para anunciar. Somos pueblo de Dios. Antes no éramos pueblo, dice. Ahora somos pueblo de Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Enfoquémonos en eso. Porque si hacemos esto, estaremos salvando almas de ir al infierno, que fue exactamente lo que Jesús vino a hacer. Entonces no inventemos cosas que no están en la palabra. Enfoquémonos en salvar, a la gente. No nos distraigamos, porque todo lo que vemos en la tierra es temporal. Nada es permanente o eterno. A través de la historia, especies de animales han desaparecido, pero ahorita hay un auge por salvar todos los animales que se puedan y hacerles santuarios y criaderos y quién sabe cuántas cosas. Y esa gente salvando animales y que su alma se vaya al infierno. ¿Estamos
¿Estamos entendiendo entonces? El Señor nos hizo un pueblo para Él mismo, y el propósito de ese pueblo, con una identidad, con un mismo lenguaje, dijimos, hablando una misma cosa. Todos hablando una misma cosa. Aleluya. No podemos estar hablando otra cosa que no es. El hecho es, el hombre es pecador y necesita un Salvador para no ir al infierno. El hecho es ayudar a la gente a arrepentirse a través de la palabra de Dios. Con todo esto que incluye anunciar el Evangelio, anunciar el arrepentimiento de pecados, anunciar que Cristo murió en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Eso es el Evangelio. Es lo que debemos de anunciar. Los amados, no nos distraigamos. Que nada de lo que pase nos distraiga. Que nada de lo que venga nos haga entrar en temor. Nada absolutamente. Mantengámonos enfocados. ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagamos? Que nos mantengamos en unidad para poder anunciar las virtudes. Las virtudes. Para eso es la iglesia. Para anunciar las virtudes. Para anunciar el poder. Para anunciar que el hombre por sí solo no se puede salvar. Para anunciar que solamente en Jesús hay salvación. Es sencillo el mensaje. No necesitas tener mucho conocimiento. Solo necesitas entender para qué estamos acá. Para anunciar. ¿Para qué somos iglesia? ¿Para qué somos pueblo? ¿Para qué somos real sacerdocio? ¿Para qué somos un pueblo adquirido por sangre? Para anunciar, para dar un mensaje. Y tenemos que dar ese mensaje todo el tiempo, a donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Aleluya. Porque es el tiempo en que Dios quiere levantar a su iglesia. Es el tiempo en que Dios quiere que la iglesia brille. Porque si te das cuenta, dice de las tinieblas a la luz. De las tinieblas a la luz. Y en la luz todo es más claro. Y se puede ver cualquier cosa. En las tinieblas no se ve absolutamente nada. Entonces la iglesia, va a venir el tiempo en que la iglesia necesita ser luz en el mundo. Cada uno de nosotros necesitamos ser luz para el mundo. Por eso es el Evangelio, que somos la luz del mundo. Y que una luz no se puede esconder, sino que debe alumbrar. Debe de mostrar a Jesús. Aleluya. Eso es lo que tenemos que hacer. Nada más eso. En estos tiempos difíciles que vienen, mantengámonos siendo luz. El miedo no es tan fuerte, tan poderoso, como para apagar la luz de Jesús en nuestras vidas. Entonces aprovecha cada oportunidad que tengas. En lugar de hablar
de las cosas que pasan, habla de Jesús. Porque te digo algo, todo el mundo habla ahorita de lo que está pasando, pero en unos meses a la gente se le va a olvidar. Y van a venir nuevos acontecimientos y la gente va a estar hablando de eso. Pero la iglesia no debe de caer en el engaño del enemigo. La iglesia necesita hablar lo que es eterno. Aleluya. Y lo que es eterno, eso es lo que va a permanecer. Lo que no es eterno, vuelvo a repetir, en unos cuantos meses esto se va a pasar. ¿Sabes? Quienes perdieron su casa lo van a seguir teniendo, pero todo el mundo en general va a volver a su vida normal. ¿Estamos entendiendo? Entonces, no caigamos en los engaños, en las maquinaciones que el enemigo tiene para distraer a la iglesia. Más bien, mantengamos hablando del Evangelio. Y cada oportunidad que haya, traigamos almas a los pies de Cristo. O sea, tú necesitas entender esta parte. No te acostumbres a venir solo a la iglesia. Ven por las personas hasta su casa, para que vengan y Dios les hable. Dios les hable. Dios les habla. Porque es Dios quien quiere hablar con la gente. Voz de Dios. Voz de Dios es la que la gente necesita escuchar. Entonces, no te acostumbres a venir solo a la iglesia. Cuando hay eventos, tú vas a hacer lo imposible por traer personas para que reciban la palabra, para que reciban a Jesús en su corazón, para que estemos cumpliendo con el propósito de ser luz, de anunciar las virtudes de Jesús. Aleluya. No nos anunciamos ni nos promovemos a nosotros mismos, sino a aquel que murió en la cruz del Calvario. Amén. Solo a Él. Así es que vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude a cumplir con su propósito aquí en la tierra. Que sea derribado todo obstáculo, todo argumento en nuestra mente que no es el propósito de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos llama a enfocarnos en lo principal, en lo primordial, a darle prioridad, Señor, a predicar el Evangelio, a hablar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, cada uno de tus hijos es una luz, Señor, encendida, que debe brillar, Señor, en medio de las tinieblas. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, que todo lo que ha venido sobre sus mentes, todo lo que ha venido, Señor, a sus corazones, Señor, sea derribado, aún sea miedo, o sea temor, o sea un distractor, Señor, para que ellos, Señor, mengüen en el poder, mengüen en el hablar la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, que busquemos tu presencia, que la busquemos, Señor, día a día, Dios, que busquemos, Señor, el hacer tu voluntad, que entendamos, Dios, que tenemos que tener una visión más alta que la del mundo y que sabemos que todo esto va a seguir aconteciendo, Señor, y que no podemos distraernos, Señor, que necesitamos, Señor, estar apercibidos de lo que viene, Señor, que somos una generación, Dios, que en unidad, en la unidad de la fe, Señor, y en el conocimiento tuyo, se mantiene, Señor, anunciando el Evangelio. Que, Señor, nuestra medida, Señor, eres tú, Dios, el varón perfecto, Señor,
La estatura, Señor, que debemos alcanzar como iglesia es la plenitud de Cristo. Que, Señor, la iglesia necesita ser como tú. Que la iglesia necesita ser como tú. Que la iglesia tenga hambre y sed de ser como tú. Que la iglesia tenga hambre y sed de hablar como tú. Que la iglesia tenga hambre y sed de, Señor, mostrar las maravillas, los milagros, las señales, Señor, que acompañan, Señor, a nuestra fe, que acompañan, Señor, a nuestra creencia, Padre. Que la gente esté hambrienta por ver tu poder, Señor, moviéndose, Señor, en medio de las circunstancias, en medio de la adversidad, Señor. Que la iglesia, Señor, empiece a tener hambre, Señor, por mostrar las virtudes, tus virtudes, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, levantando a tu iglesia, restaurando el tabernáculo caído de David. Señor, que es el tiempo, bendito Dios, Señor, para que nos levantemos, bendito Dios, Señor, para que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Cristo, tú eres la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo y necesitamos y queremos estar unidos entre nosotros por las coyunturas que se ayudan mutuamente, Señor, según la actividad propia de cada miembro. Recibe crecimiento para ser edificado, Señor, en amor. Señor, que tu iglesia entienda que cada uno, Señor, es miembro que necesita, Señor, al otro miembro, Señor, para que nos ayudemos, bendito Dios, mutuamente, para que crezcamos, Señor, juntos, Dios, para que seamos edificados, Señor, en amor, Dios. Que aunque la palabra, Señor, sea dura, Señor, pueda ser dada, Señor, en amor, bendito Dios, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, que sea tu Espíritu Santo estableciendo esto, Dios, en nuestros corazones, Dios.